la República, a través de la mesa directiva, las comisiones de Relaciones Exteriores y de las comisiones de Asuntos Fronterizos, le da la más cordial bienvenida al foro México en el Mundo, diagnóstico y perspectiva de las relaciones internacionales. Iniciamos con nuestro primer diálogo de este día, escenarios económicos y geopolíticos en Asia-Pacífico. Para conducir los trabajos de este panel, nos acompaña como moderador el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. El senador Teófilo Torres Corzo es empresario y ha sido diputado local y federal. Fue gobernador del estado de San Luis Potosí y asesor de 2 presidentes de la República. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con la maestría en Alta Dirección de Empresas por parte del IPADIA. Le damos la más cordial bienvenida. Los participantes de este panel por orden de aparición son el doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es doctor en Políticas Públicas y Programación del Desarrollo por la Universidad de París de la Sorbona, Francia. Asimismo, tiene maestría en Filosofía y Desarrollo Urbano y estudió la licenciatura en Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es profesor e investigador del Colegio de México. Ha sido responsable en proyectos de investigación como los procesos de integración económica en la región asiática del Pacífico, desarrollo y políticas sociales en los países del sudeste de Asia. Seguimos con el embajador Federico Salas Lofte, embajador designado de México ante la República de Indonesia. El embajador Salas Lofte es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989 y cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, así como con estudios de maestría en la misma disciplina por el Colegio de México. Se desempeñó como embajador de México ante la República Checa y fue coordinador general de asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargado de asuntos políticos en la Embajada de México en Estados Unidos, consejero político en la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas y director general de organismos internacionales especializados en la Cancillería. También nos acompaña la embajadora Melba Priya Olavarrieta, embajadora designada de México ante la República de la India. La embajadora Priya cuenta con las maestrías en Administración y Políticas Públicas y Estudios Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como directora general de Enlace Estatal y Federal, directora general de Comunidades Mexicanas en el Exterior, directora general de Diplomacia Pública y asesora del secretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, fungió como titular del Instituto Nacional Indigenista y como delegada de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas. También tenemos con nosotros al embajador Sergio Ernesto González Gálvez, embajador emérito de México. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó estudios de posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown, Washington, y recibió el título de doctor honoris causa por la UANL. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano por examen de oposición en 1960.
Fue nombrado embajador en 1975 y embajador eminente en 1987, así como embajador emérito en 1998. Presentó sus servicios en la representación de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra y en las embajadas de México en Brasil y Japón, país en el que fue embajador en 2 ocasiones. De igual manera, se desempeñó como embajador concurrente en la República de Corea y Vietnam. En la Cancillería fue director general, director en jefe para organismos internacionales, consultor jurídico y subsecretario de Relaciones Exteriores en 2 ocasiones. Fue también asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por último presentamos al embajador Eugenio Anguiano. Él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y ex embajador de México en China. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en las universidades británicas, del Centro de Estudios Internacionales y de la Universidad de Harvard. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la década de los 60, en la Secretaría de Relaciones Exteriores por 21 años y en el Gobierno del Distrito Federal 2 años. Fue embajador de México en Costa Rica, en la República Popular China en 2 ocasiones, Argentina, Austria y simultáneamente representante permanente de México en Naciones Unidas, Viena, Brasil, y representante alterno de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Fue investigador y profesor en el Colegio de México en el periodo 1994-2008, donde ocupó la dirección del Centro de Estudios de Asia y África y la coordinación del programa de estudios APEC. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Compañeras senadoras y senadores de la República, muy distinguidos académicos que nos hacen el honor de acompañarnos en este evento del Senado de la República, amigos estudiantes y fundamentalmente amigos promotores de las relaciones de México con los países que conforman la región Asia-Pacífico. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico en el Senado de la República, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo y de análisis. Quiero señalar en forma especial la distinguida presencia que mucho honra al Senado de la República y mucho viste esta reunión, a los señores embajadores de Azerbaiyán, Bangladesh, de Corea del Sur, nuestro distinguido amigo el embajador de Japón, de Rusia, de Vietnam y de Tailandia, así como los representantes de otras distinguidas e importantes embajadas amigas. Damos la bienvenida en este momento al señor presidente de la Cámara de Senadores, ¿Lo quieres acá arriba? Gracias, señor presidente de la Cámara de Senadores, por honrarnos con su presencia en esta mañana. Decía, en esta mesa tenemos el enorme reto de intercambiar opiniones sobre la región Asia-Pacífico, la región más dinámica en términos de su crecimiento económico y en población. Esta región que se encuentra, sin duda alguna, la mitad de la población del mundo
y produce más del 40% del Producto Interno Bruto Mundial y que está conformada por más de 50 países. Para decirlo en forma simple, Asia-Pacífico es sin duda el motor de la economía mundial. Esta mañana, en este espacio de diálogo, contamos con la distinguida presencia y participación de extraordinarios y extraordinarias e importantes personalidades. En primer término, quiero señalar la presencia de nuestra embajadora Melba Pría, embajadora designada en México ante la República de la India. Muchas gracias, embajadora. Nuestro embajador emérito, el extraordinario embajador de México en muchas partes del mundo, maestro de muchos embajadores y un hombre de una gran, sin duda, una gran representación diplomática en cualquier parte en la que está. Me refiero al embajador emérito Sergio González Gálvez. Gracias, embajador. Sin duda, viste esta reunión el embajador Federico Salas, embajador designado de México ante la República de Indonesia. Gracias, embajador. También el embajador Eugenio Anguiano, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia y ex embajador de México en China. Gracias, embajador Anguiano. Y por último, y no por ello no menos importante, nos acompaña y agradecemos la presencia del señor doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Como pueden darse cuenta, tenemos la presencia esta mañana en esta Casa del Senado de la República a muy distinguidas personalidades. El señor presidente del Senado, quien nos honra haciendo un lapso a sus múltiples ocupaciones y teniendo además la amabilidad, la decencia de no querer subir al foro y querer quedarse. Gracias, presidente. La presencia de los embajadores, extraordinarios e importantes embajadores de Asia-Pacífico en México, y la presencia también de distinguidos panelistas. Hoy sin duda será un evento que tenga conclusiones importantes y que sea sin duda de la mayor relevancia para el beneficio y el futuro de México. Bueno, pues cambiaron la orden del día. Quiero señalar, como lo mencioné, que esta región Asia-Pacífico en constante crecimiento, el flujo comercial más importante a nivel mundial se presenta en esta región, siendo China el principal exportador e importador de bienes de todos los países asiáticos. La característica más importante de la dinámica regional es que, pese a diferencias culturales, el diálogo entre las naciones se ha incrementado, lo cual ha favorecido la creación de mejores acuerdos, tales como tratados de libre comercio, el último
que se firmó fue entre China y Corea del Sur. Así también se fortalecen los espacios donde convergen dudas y soluciones al intercambio de bienes, tales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o el ASEAN. Por lo tanto, la región Asia-Pacífico está cumpliendo un papel central en la economía como en la política mundial. Debido a ello, el gobierno mexicano y la Cámara de Senadores ha realizado diversas acciones encaminadas a reforzar, a enriquecer, a tratar de mejorar nuestras buenas relaciones con los países que conforman la región, principalmente con China, con Corea, con Japón y con todos aquellos con quien tenemos relaciones y pretendemos tener cada día una mejor amistad y un mejor intercambio, tanto cultural, académico y de negocios. Estos son nuestros socios comerciales en el país y todos ellos pertenecen a la importante región continente asiático. Las acciones han sido planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el quinto punto titulado México con responsabilidad global, en el cual se esboza como estrategia, y cito textualmente, consolidar a Asia-Pacífico como una región clave en la diversificación de los vínculos económicos de México con el exterior y participar en los foros regionales. En consecuencia, los contactos políticos, diplomáticos y empresariales han sucedido con una frecuencia evidente con los principales socios comerciales de México en dicha región, pero también con las regiones de la mayor importancia como son Rusia, Indonesia, Singapur, la India o Nueva Zelanda. A continuación planteo algunas preguntas eje que buscan orientar el diálogo de esta mañana, esperando que las mismas den pie a un mayor abanico de temas y preguntas. Y antes de formular la primera pregunta, quiero dejar perfectamente establecida la importancia que tiene para México y para los mexicanos nuestra relación con los países que conforman Asia-Pacífico. Confío que las preguntas favorecerán el debate, privilegiando y enriqueciendo el diálogo integral y propositivo con las distintas contribuciones de nuestros destacados participantes. Antes de formular la primera pregunta, quiero agradecer la presencia de nuestra secretaria de la Comisión Asia-Pacífico, la senadora Iris Vianey Mendoza. Muchas gracias, senadora. La primera pregunta sería para los señores panelistas. Hoy en día, México en la región Asia-Pacífico cuenta con 12 embajadas y mantenemos relaciones diplomáticas con más de 40 países, y así considerando lo anterior y desde los puntos de vista de cada uno de ustedes, ¿con qué países México debe desarrollar una estrategia de vinculación más efectiva y cuál sería la justificación de ello? Gracias, señor senador, señor presidente, señora secretaria. Gracias al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por organizar este tan interesante e importante foro. Sin menoscabo de los otros países que no voy a mencionar aquí, sin duda China, Japón, India
Filipinas y los países del MICTA, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Los tres primeros porque tienen los capitales y la tecnología que pueden catalizar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos mexicanos, la industria aeroespacial, entre otros, la industria aeronáutica, de autotransporte, en fin. Además, los primeros tres países tienen un enorme mercado de consumo para los productos mexicanos. Nada más para que nos demos una idea. China, billones de habitantes, India, no decirlo. Japón, el más pequeño de estos tres últimos, es más grande que México. Tiene más población que México, 125 millones de habitantes. En el caso de Filipinas, además de su papel como mercado, puede convertirse en una puerta de entrada para los productos mexicanos. Es el país en donde México ha hecho las inversiones más interesantes en los últimos años, independientemente de nuestras alianzas históricas. Es y puede ser la entrada ANSEA, sin ser la economía más importante, porque lo es Indonesia, un país importante e interesante. MICTA es una asociación política, económica, entre México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, los 5 países miembros del G20, en sí mismos importantes, y una nueva organización y una nueva alianza estratégica de México con esos países. Compartimos con ellos temas prioritarios de la agenda global, pero además posiciones consensuadas en lo que se puede permitir mayor impacto y presencia de los foros multilaterales. México es parte de la negociación del TPP y tenemos, por lo tanto, también interesantes relaciones con Brunei, con Vietnam, con Malasia, que son también partes del TPP. Muchas gracias, embajadora Pría. El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores remitió al Senado de la República para su análisis y, en todo caso, su aprobación, los nombramientos de 6 distinguidos diplomáticos que pueden ser embajadores que nos representarán en Azerbaiyán, Indonesia, Israel, Jordania, Japón y la India, concurrente con Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Maldivas. Está entre los panelistas uno de los que va a tomar posesión en uno de estos países. Y en tal virtud, quisiera yo preguntarle, ¿qué opina de la relación que tiene México con este país? ¿Cuáles serán los propósitos o las misiones que tiene que hacer después de la extraordinaria labor que ha hecho en ese país durante mucho tiempo Melba Pría? Creo que tenemos la oportunidad de escuchar de viva voz un hombre que será la próxima semana seguramente ratificado como embajador de México. Y yo quisiera saber sus puntos de vista en cuanto a su compromiso, en cuanto a su óptica y sobre todo cómo ve la región Asia-Pacífico y México frente a ella. Cedo la palabra a nuestro futuro embajador en Indonesia. Muchísimas gracias, senador, y sobre todo agradezco sus palabras hacia el futuro, que me dan mucha confianza sobre lo que va a suceder. Agradezco igualmente la invitación y el honor que representa estar en este foro. Yo estoy convencido que los espacios de diálogo y de comunicación que pueda haber en materia de política exterior sirven para enriquecer nuestras estrategias, nuestras acciones específicas y así fortalecer la política que lleva a cabo el Gobierno de la República en diversas partes o en todas partes del planeta. Con relación a su pregunta y al planteamiento que usted me hace,
Me refiero a las observaciones que usted hizo al principio de esta sesión, y es decir, la importancia de la región de Asia-Pacífico. Sin duda alguna, usted mencionaba que esta región va a ser el motor económico o es el motor económico del mundo. Yo creo que hay que reiterarlo, hay que decirlo, aunque sea muy obvio. Hoy por hoy la región de Asia-Pacífico es la más importante zona del planeta por su magnitud, por el potencial económico, por la densidad demográfica. Ya mencionaba usted que ahí se encuentra más de la mitad de la población del planeta, pero también porque ahí se están gestando fuerzas importantes en materia de desarrollo tecnológico e innovación que seguramente van a transformar el futuro de todo el planeta. A mí me da mucho gusto ver que México, un país que además tiene vocación hacia el Pacífico, presencia en el Pacífico, ha instrumentado diversas acciones que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento de su presencia en la región Asia-Pacífico. Sobra decir que nuestra pertenencia en APEC ha sido muy importante, no solamente para fortalecer a su organismo, pero también para derivar y encauzar acciones que puedan dar una mayor relevancia a esta región y por consiguiente esto derive en beneficios para México. Pero hay otras instancias en las que México también está participando muy activamente en su vocación hacia el Pacífico. Se encuentra entre ellas la negociación que se está llevando a cabo del Acuerdo de Asociación Transpacífica, que sin duda alguna, dado el potencial económico que ya reviste esta región, contar con este acuerdo va a potencializar esa fortaleza económica con los consecuentes beneficios para un país como el nuestro. Y una segunda instancia a la que quiero hacer referencia, y aquí me oriento más hacia lo que usted planteaba con la designación de que he sido honrado para Indonesia, que es nuestra vocación hacia o la creación del foro o el espacio de MICTA. No es casual que de los cinco países del MICTA, 4 se encuentran en la cuenca del Pacífico y 3 específicamente en la zona de Asia-Pacífico. Es decir, son naciones con las cuales México encuentra identidad, encuentra comunicación, encuentra la posibilidad de actuar comúnmente en foros multilaterales o para perseguir acciones que sean de interés común, y 4 de ellas, incluyendo México, nos encontramos en este gran espacio de la zona del Pacífico. Específicamente en el caso de Indonesia, que además es la sede de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, del ASEAN, creo que México viene desarrollando una política muy activa y muy efectiva, y gracias a la gran labor que ha hecho la embajadora Pría, creo que hemos fortalecido muchísimos los lazos con este país. Espero yo poder seguir los pasos en ese sentido, y quiero hacer una última referencia, que Indonesia representa, sí, hay muchos países en la región que no son los grandes que todos estamos acostumbrados hacia los cuales dirigimos nuestra mirada, como es China, como es Japón, como es Corea del Sur, pero sin embargo son otros países con los que México tiene muchas posibilidades de andar en la gestión de acciones comunes para beneficio de la política exterior de nuestro país. Muchas gracias, embajador. Durante varios años la embajadora Pría fue una extraordinaria embajadora en este lugar. De 240 millones de personas, ¿es correcto, embajadora? Yo quisiera preguntarle a la embajadora, para ampliar el comentario sobre el mismo tema, ¿cuál es su punto de vista y cuáles son sus comentarios en torno a Indonesia y a los países que forman parte de esta importante región?
Primero que nada, inmerecidos los aplausos. Los embajadores de México nos dedicamos a trabajar para representar a México y eso es lo que hemos hecho con maestros como los que hoy me toca compartir la mesa. Indonesia es sin duda el gigante dormido del sudeste asiático. Es la economía más importante de la ANSEA. La ANSEA es ahora que en el 2015 tienen su asociación estratégica y una asociación económica en camino, sería la quinta economía del mundo. Son 10 países de Asia-Pacífico, todos miembros de la APEC, unos más que otros miembros del TPP. Japón, China y Corea, que tienen sus problemas entre ellos, acaban de anunciar los tres de manera conjunta una renovada y un nuevo interés en la ANSEA. La India acaba de anunciar también su decisión de estar más cerca de la ANSEA y por lo tanto México no puede dudar si debe o puede estar o quedar fuera de esta región del mundo. Durante muchos años hablamos del Oriente y del Occidente. Durante muchos años también, sin duda, fue el Occidente quien definió algunas de las cosas culturales, políticas y económicas del mundo. Hoy el Oriente, quién sabe qué quiera decir eso bien del Oriente, pero en fin, el Oriente es, como ya se dijo aquí, el motor económico del mundo, es en términos de población una parte importantísima. ¿Y qué quiere decir población? Población quiere decir posible comercio, población quiere decir posible turismo, población quiere decir inversión, población quiere decir muchas cosas. En algún momento hablaremos de los mercados especializados, solamente para que tengan una idea del mercado halal del mundo, de los 1.500 millones de personas que son el posible mercado halal del mundo, 900 millones están en Asia. Entonces hay una gran potencialidad para los mercados de Asia-Pacífico y hay una importancia económica y geopolítica de esta región del mundo. Gracias, embajadora. Quisiera, antes de pasar a otra pregunta, hacer una referencia puntual. Estos foros que está realizando el Senado de la República por instrucción y decisión de nuestro presidente Miguel Barbosa, tienen la idea de tomar una radiografía con los señores embajadores de las diferentes áreas, con extraordinarios panelistas, de cuál es la posición de México, qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones y qué debemos de tomar en cuenta para que México se sitúe cada vez en un mejor lugar. ¿De qué se trata? Veo muchos jóvenes y muchas jóvenes en este panel, en esta reunión. Creo que lo que principalmente se trata, y así lo ha señalado el señor presidente de la República y también nuestro líder Miguel Barbosa, es de conseguir más y mejores empleos y oportunidades para los jóvenes mexicanos. Las jóvenes y los jóvenes mexicanos necesitan tener preparación, cultura y oportunidades frente al mundo abierto que nos espera en los próximos meses y años. El Senado de la República, por ello, está haciendo estos foros en los cuales está interviniendo todos los países, todas las regiones, todos los embajadores y distinguidos panelistas, a efecto de tener una radiografía, he dicho, muy clara de qué debemos hacer para que todos ustedes y muchos millones que no están presentes de mujeres y hombres jóvenes tengan una mejor oportunidad
una mejor oportunidad de vida con preparación, con la cultura necesaria y con las relaciones de este país con esos países para que nuestro futuro sea mejor cada vez. La siguiente pregunta es sin duda de la mayor importancia. Nuestro país participa activamente en organismos y en foros multilaterales y regionales, tales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC. En la 26ª reunión anual de líderes de dicho foro, el gobierno chino propuso la creación de un área de libre comercio para la región Asia-Pacífico. ¿Qué lectura, qué opinión, qué punto de vista podemos darle en el análisis de esta propuesta? Y yo quisiera pedirle a nuestro embajador emérito, González Gálvez, que con su experiencia y con su talento nos diera luz en este aspecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señor senador, mil gracias por la invitación a este foro. Señor presidente, lo felicito por esta iniciativa. Yo creo que la posición del Senado en la definición de la política exterior es algo que debe ser prioritario, porque en el pasado no se ha definido en términos muy claros. Yo creo que el Senado tiene una función muy importante en la definición de la política exterior, y mi experiencia, 42 años en la Cancillería, no me dice que eso haya pasado en tiempos pretéritos. Señor senador, antes de entrar a contestar su pregunta, permítame hacer una referencia a intervenciones en sesiones pasadas de este foro. Ha llamado mucho la atención, al menos en los medios, las declaraciones de los dos ex cancilleres en la sesión inaugural de este foro. En particular, la declaración de uno de los ex cancilleres, en el que yo lo felicito a él, en forma muy propositiva habló de algunos de los problemas y definió su posición al respecto. Sin embargo, en las posiciones que él planteó, creo que las premisas y las conclusiones a las que él llegó son equivocadas. Pregonó nuevamente una tesis que se ha venido mencionando en México de la necesidad de revisar los principios incorporados en la Constitución mexicana, artículo 89, párrafo 10. Y al mismo tiempo señaló que la alianza fundamental de México quizás no debe ser con América Latina, sino debe ser únicamente con Centroamérica y el Caribe. Yo creo que esas conclusiones del maestro Derbez son equivocadas. Y les voy a decir en dos palabras, si usted me lo permite, señor senador, por qué. Los principios, al contrario de lo que algunos que los quieren revisar dicen, no los copiamos de la Carta de la ONU ni de la Carta de la OEA. Los principios surgen de la famosa Declaración Carranza sobre política exterior, muchos años antes de que la ONU se estableciera. Ahora, ¿qué quieren cambiar de los principios? La piedra angular de la política exterior es la prohibición a la amenaza o el uso de la fuerza. ¿Quiere el señor Derbez establecer excepciones a este principio sagrado? A este principio que ha sido violado por la debilidad de los mecanismos de seguridad de la ONU, pero que sigue y debe seguir teniendo vigencia.
Respecto al principio de no intervención, se ha hablado mucho. Quizás ahí les falta el elemento jurídico a algunos de los que hablan de este tema. La intervención es un principio dinámico, distinguida audiencia, es un principio que ha ido cambiando, es un principio, o sea, lo que es la violación al principio de no intervención hace 48 años que entré yo a la Cancillería, no es lo que es el principio de no intervención hoy. Pero eso tiene que ver con la voluntad de los estados para irse ajustando a situaciones. Les doy un ejemplo muy claro. En 1960, cuando yo entré a la Cancillería, la cláusula Calvo era sagrada. No había país que aceptara que debía de haber un tribunal internacional para solucionar un problema relacionado con una inversión extranjera. Hoy hay más de 95 países que en sus convenios, México inclusive, que ha aceptado la instancia internacional para resolver problemas relacionados con una inversión. Así ha ido evolucionando el derecho internacional, pero hablar de que debamos de cambiar los principios que están en la Constitución es un craso error, y con todo respeto yo sugiero que se piense mejor en una propuesta de este tipo. Y el segundo tema, y no quiero ya tomar más tiempo, el segundo tema, México es un país latinoamericano, le guste a muchos o no. Somos la cara de América Latina frente a los Estados Unidos. Que debemos de tener una relación vigorosa, fuerte y respetuosa con Estados Unidos, claro que sí, es nuestro vecino. Yo me recuerdo a un canciller inolvidable, Antonio Carrillo Flores, con el que yo discutía mucho sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos, y me decía: somos muy afortunados de ser vecinos de los Estados Unidos, sin duda, pero tenemos que manejar esa relación con respeto para nuestra historia, con respeto para lo que hemos sido y lo que hemos perdido desde que somos un país independiente. Yo creo que esto es muy importante y México debe ser parte de América Latina, y creo yo que es una conclusión. Señor senador, en relación con su pregunta, la propuesta de China para establecer una zona de libre comercio en el Asia-Pacífico sin duda es válida, pero no es novedosa. No es novedosa, señor embajador. Yo creo que es una propuesta que todos los foros en el Asia-Pacífico la han planteado en uno u otro momento. En APEC se planteó, en el famoso foro creado por China que se llama el Diálogo de Shanghái también se planteó, en ANSEA se ha planteado. Yo creo que es una posición de principio válida. El problema es cómo llevarlo a la práctica. Yo creo que eso es muy importante. Y al respecto, yo quisiera señalar que a mí me llama mucho la atención, señor senador, que entre las preguntas que se nos están haciendo y que están en la lista, no se incluya una sobre la situación política en el Asia-Pacífico. Yo me permití escribir un artículo que quizás algunos de ustedes hayan leído, que se llama México en el Mundo, en una revista que se llama Este País, donde yo reclamaba un poco y me preocupaba un poco que la política exterior de México está quizás demasiado enfocada a los temas económicos, a la promoción del comercio, a la búsqueda de inversiones, pero poco
a los problemas políticos que afectan la paz del mundo, cuando en realidad no se puede avanzar en lo económico si no hay mecanismos que mantengan la paz en el mundo. Esto es fundamental. En consecuencia, para contestar su pregunta específicamente, sin duda que la propuesta hecha por China es válida. El grave problema es cómo implementarla. Gracias, distinguido embajador. Sobre el mismo tema, quisiera pedirle al señor embajador Anguiano si podría compartirnos su opinión sobre la relación México-China, dónde se encuentra actualmente, qué debemos esperar y qué debemos hacer. Muchas gracias, presidente del Senado, por esta oportunidad. Bueno, aquí hay primero un breve comentario. Me parece muy interesante lo que dijo mi amigo y compañero Sergio González Gálvez. Desafortunadamente nuestra Constitución está más agujerada que ningún otro documento. El otro día oí que un experto en esto que dice que son nada más decenas de palabras las originales de 1917 que siguen vigentes. Entonces, no más, desde luego que estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero hay que tomar en cuenta eso. Dos, el problema cuando hablamos de cuál es el papel de México en los países de Asia-Pacífico y por qué debemos hacer para aprovechar la dinámica de algunos de estos países, pues hay que tener en cuenta dos elementos. La evolución histórica reciente de México en relacionarse con otros países, que empieza, bueno, para citar un caso, con la India en 1950, y luego la evolución que ha tenido el conglomerado de países de la cuenca del Pacífico y los mecanismos que han creado. Por eso, al responder yo si la propuesta del presidente Xi Jinping es adecuada o no, es pragmática o no, primero hay que considerar en qué contexto se planteó. La pregunta original que nos hizo favor de hacernos llegar el senador Torres Corzo es si esta propuesta del presidente de China se contrapone a las negociaciones que se están llevando a cabo por un tratado transpacífico, el famoso TPP. Bueno, el mecanismo de APEC persigue, como todos ustedes saben, busca como objetivo liberalizar el comercio de bienes y servicios, los flujos de capital y la cooperación técnica. Tiene un pequeño defecto: no negocia, no es obligatorio lo que se propone ahí, de aplicación obligatoria lo que se propone ahí, y está abierto a terceros países, consecuentemente no tiene ni pies ni cabeza. Por eso desde hace tiempo, por lo menos al empezar este siglo, los miembros de APEC han estado planteando la necesidad de formalizar ese foro informal para hacerlo. ¿Y cuál es la formalización? Pues convertir el mecanismo de APEC en una negociación para llegar a una zona de libre comercio. Aquí no está ANSEA tiene su propio esquema, es APEC. Ya estamos delimitando el universo en el cual actuamos. Entonces la propuesta del presidente Xi Jinping es lógica, tiene, como dijo ya el embajador González Gálvez, tiene antecedentes, pero evidentemente es una respuesta a la negociación del TPP que originalmente lo formaban 4 países y en la cual Estados Unidos propuso ampliarla para introducir, aunque no conocemos los detalles de la negociación, pero se han filtrado muchos de ellos, para introducir en un mecanismo más reducido lo que no ha podido sacar Estados Unidos en las negociaciones comerciales multilaterales de Ginebra. ¿Qué está haciendo? Ampliando marcas y patentes, derechos de autor, y lo más reciente que salió, lo dijo un académico estadounidense, lo más reciente que se ha conocido de la propuesta del TPP es nada menos que los miembros de esa futura organización, que todavía no termina de negociarse, prohibirían entre ellos la intervención financiera de los gobiernos
para evitar movimientos, es decir, para intervenir los flujos de capital. Y lo más grave ahorita en momentos de especulación bursátil es justamente el carry trade. Es cuando actores financieros, particularmente los fondos de inversión libre, captan recursos en mercados con baja tasa de interés para prestarlos en mercados de alta tasa de interés. Si México se cuelga en las negociaciones, no sabemos los detalles, pero si México sigue las negociaciones del TPP y el TPP se aprueba, que no parece claro que se vaya a aprobar, estaríamos poniéndonos la soga en el cuello. En consecuencia, mi respuesta es: la propuesta de China no solo es lógica y tiene antecedentes, sino a mi juicio es más útil para los intereses de México que estar montados en el TPP. Gracias. Gracias por su respuesta, señor embajador. ¿Es el área de libre comercio para la región Asia-Pacífico una iniciativa que en el papel pretende convertirse en una alternativa de acuerdo de asociación transpacífico, el TPP, teniendo en cuenta que aún no culminan las negociaciones entre los gobiernos de los países de la región del TPP? ¿Cuál sería la razón? Y esta es una pregunta que me han hecho muchos reporteros y diarios internacionales. ¿Qué está pasando con el TPP? ¿Cuándo terminarían las negociaciones? ¿Qué ventajas y desventajas observa México en torno a ello? Y en síntesis, ¿cómo vemos el tratado denominado TPP? Quisiera pasarle la palabra para que nos hiciera favor de contestar. En realidad, yo comenzaría diciendo que hay todavía muy pocos elementos de juicio para establecer un balance sobre las negociaciones del TPP. Lo que sí es evidente es que se trata de negociaciones extremadamente complejas. Si uno revisa la página de la Autoridad Comercial de Estados Unidos, podemos ver que se trata de 20 capítulos, la mayor parte de ellos sobre temas extraeconómicos en relación a los temas tratados normalmente por los acuerdos de libre comercio. Y esto es lo que marca la dificultad, añadido el hecho de que se trata de negociaciones entre países con muy diverso grado de desarrollo, por lo tanto, con intereses económicos a veces contrapuestos sobre algunas áreas específicas. Y lo hemos visto a través de la prensa. Gobiernos como el de Chile en algún momento amenazaron con abandonar las negociaciones por desacuerdos con los principales países. Recientemente Japón también se ha negado a aplicar medidas de apertura económica en los sectores más sensibles, pero lo que me parece en todo caso central en esto, y referido a una de las preguntas anteriores, senador, es que para tratar de entender la función que tiene actualmente el TPP en el contexto del Pacífico, necesitaríamos tomar en consideración cómo ha evolucionado el contexto regional, cuando menos desde el año 2001, para empezar, cuando los Estados Unidos, enfocados hacia el combate en el terrorismo internacional, abandonaron la región del Pacífico en términos políticos y permitieron la creación de un vacío que muy pronto fue llenado por el tándem China-ANSEA, y que a través de este tándem han empezado a sentar las bases de lo que tenemos ahora como procesos de integración regional, cuando menos en la zona asiática del Pacífico. Todo empezó hacia 2002 con la negociación de ASEAN con China para un acuerdo de libre comercio, al cual llevó más tarde a la negociación de ANSEA con Corea, de ANSEA con Japón primero, después con Corea, y todavía la secuela de los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda por un lado y con la India por el otro. Y esto creó una situación en la cual el gobierno estadounidense
pronto se dio cuenta que había perdido terreno político en la región, y para tratar de recuperarlo, la administración Bush, hacia finales de la segunda administración Bush, decidió recuperar, como decía el embajador Anguiano, el acuerdo del TPP negociado previamente por 4 miembros de APEC. Y esto se añadió al hecho de que con esta iniciativa, en mi opinión, los Estados Unidos abandonaron la política de contención de China que habían seguido desde el establecimiento de relaciones con China para excluirla y aislarla en términos políticos. Obviamente, esto abrió una nueva fase de competencia, ya no económica, sino, en mi opinión, más política que económica, a través de la reacción de China y de sus socios asiáticos para proponer un acuerdo que contrabalance el TPP. Y tenemos ahora en presencia la competencia de estos dos grandes proyectos, el acuerdo económico integral regional, que abarca a ASEAN y a sus socios en los acuerdos de libre comercio de la ASEAN, de tal manera que esto es ahora una competencia política por ver quién puede consolidar la influencia en la región a través de estos acuerdos, que van ahora más allá de lo económico. Y creo que es en este contexto que hay que ubicar la propuesta sobre el área de libre comercio del Pacífico, porque se trata ahora de una iniciativa del gobierno chino para tratar de ganar cuando menos este round en la competencia política con Estados Unidos. Y lo que me parece importante es que al plantear una negociación paralela al contexto de APEC, para México se convierte en un problema que tendrá que atender con suma urgencia y con mucho cuidado, porque estando dado que el eje de la política hacia Asia del Pacífico pasa ahora por la Alianza del Pacífico, de México con los países de América del Sur, debemos de tener en cuenta que al convocar a esta área de libre comercio en paralelo a APEC, 2 de los socios de la alianza tienen acuerdos comerciales con China y serán los primeros en que se sumarán a las negociaciones cuando éstas empiecen, y puede convertirse en una línea de fractura de la Alianza del Pacífico si el gobierno mexicano no revisa sus posiciones políticas actuales con respecto a China y a Asia, pero también con respecto a la Alianza del Pacífico. Yo creo que estamos ante un momento crucial, no solo porque esto implica una acomodo en la región del Pacífico que habrá de tener consecuencias para el futuro inmediato y de largo plazo, pero también que habrá de tener consecuencias sobre la manera como el gobierno mexicano ha venido pensando, diseñando y poniendo en práctica su política exterior no solamente hacia Asia del Pacífico, sino también hacia América Latina y hacia América del Norte. Y creo que es momento de que empecemos a reflexionar bajo una lógica diferente la manera de concebir y de poner en práctica la política exterior. Muchas gracias, me parece de la mayor claridad esta respuesta que da mucha luz en torno a este debatido tema del TPP. ¿Alguno de los panelistas quisiera hacer uso de la palabra en torno al mismo tema? Por favor. Muchas gracias, senador. Yo sí quisiera hacer énfasis en un aspecto que ya se mencionaba aquí hace un momento, más allá de las cuestiones estrictamente comerciales y de lo bueno o lo malo que puedan tener las dos propuestas. Lo que tenemos que ver aquí también es el escenario político en el que se está planteando. Ya se mencionó, es una iniciativa de las dos grandes potencias comerciales, económicas y políticas del mundo y que están en esa región, que es China y Estados Unidos. Y yendo más allá de los aspectos, repito, estrictamente comerciales, no hay que perder de vista
que sí una cosa que estamos viendo y que seguramente vamos a ver profundizarse en los años futuros es una competencia de ambas potencias, no solamente por el aspecto económico, sino también el aspecto militar, el aspecto político, control, presencia en la región de Asia-Pacífico. Y quisiera mencionar en este sentido, ya lo se señalaban aquí anteriormente, ciertos aspectos políticos que me parecen muy importantes, porque no todo en Asia-Pacífico, muchas veces nuestro énfasis tiene que ver con los aspectos económicos, el potencial, el desarrollo, lo que esto significa para México, que es muy válido, que es muy cierto y es muy importante, pero también hay un lado oscuro de las cosas. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en su conferencia magistral que inauguró este foro el lunes pasado, mencionaba que había ciertos factores de riesgo global que hay que tomar en cuenta y que hay que seguir muy de cerca, y mencionó dos que me parecen muy importantes traer a colación porque tienen mucha injerencia en la zona de Asia-Pacífico. El primero tiene que ver con los conflictos geopolíticos. La zona de Asia-Pacífico es una región donde existen múltiples conflictos potenciales, latentes, de todo tipo, de limitaciones fronterizas, reclamos territoriales, etcétera. Esto también no hay que perder de vista porque eso puede tener una incidencia muy importante en aspectos no solamente del desarrollo económico, pero desde luego de la estabilidad política de la región. Y un segundo aspecto que también mencionaba el secretario Meade y que también incide de una manera importante en la región es el factor del terrorismo. El terrorismo es un elemento que también ha mostrado su cabeza en esta zona, no respeta fronteras ni barreras, y por consiguiente también es un aspecto que no hay que perder de vista porque, como ya lo hemos visto en otras regiones del mundo, las acciones terroristas tienen como, entre otras consecuencias, la posibilidad de alterar, detener, fracturar el desarrollo económico de regiones o de países y también alterar la estabilidad democrática de países y regiones. Gracias. Muchas gracias, embajador. Por favor. Muy brevemente y aprovechando lo que dijo el embajador Federico Salas, cuando se habla en las preguntas, el temario que está analizando el Senado de la República, de la responsabilidad global de México, la respuesta es que nuestra responsabilidad no es solo económica y comercial, es política también. Entonces el complemento, cuando queremos acercarnos a Asia, el complemento es la responsabilidad que México va a adoptar. Por ejemplo, no solo en firmar acuerdos internacionales, sino en cumplirlos. No quiero hablar del tema de desapariciones forzadas, pero ahí está vivo. Entonces, para mí el planteamiento político, geopolítico que tiene y que está haciendo seguramente la Cancillería mexicana y que el Senado de la República seguramente también tiene elementos para hacerlo, es analizar con cuidado la responsabilidad política de México para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Embajadora Priego. Mucho se ha dicho sobre Asia-Pacífico, pero Asia es más que Asia-Pacífico. Estamos hablando de la cuenca del Pacífico, de la cual México es parte, pero se nos olvida el sur de Asia y el norte de Asia. Hemos hablado del norte de Asia a partir de que hablamos de China, Japón y Corea, y lo que eso significa y las tensiones inclusive entre Norcorea, Surcorea, etcétera, etcétera. Pero si a esta enjambre de cosas le aumentamos el sur de Asia, o sea, la India, Bangladesh, etcétera, etcétera, Rusia, sin duda ahí se nos complica el enjambre. Lo que es importante para México, independientemente del tema económico, que es importante, ¿por qué el tema económico es importante para México? Porque significa trabajo para México, significa ingresos para México, significa que los mexicanos tengan trabajo. Pero nosotros somos actores políticos en una región geopolíticamente compleja. Somos miembros de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico no está allá. Alguna vez el primer presidente de Indonesia dijo
que México e Indonesia eran vecinos porque los lavaba el mismo océano. México es parte de Asia-Pacífico. Me sorprende a veces cuando decimos cuál debería de ser nuestra política Asia-Pacífico, como si Asia-Pacífico fuera una región distinta a la región en la que pertenece México. México pertenece a Asia-Pacífico y Asia-Pacífico pertenece a Asia. La región geopolítica de gran importancia es esa. Están sucediendo cosas, las tensiones mundiales están pasando por Asia-Pacífico, están pasando por Asia y México es parte de ella. Por favor. Muy breve, señor senador, quisiera yo simplemente inyectar un elemento de cautela cuando se habla de seleccionar los países con los que México debe de vincularse más en el Asia-Pacífico. Esa selección es muy peligrosa, sobre todo cuando vemos que en Asia-Pacífico ya hay una regionalización muy definida en varios ámbitos, ¿no? Yo creo que no debemos de poner demasiado énfasis en seleccionar. Todos los países de Asia-Pacífico son importantes para un país como México, como bien dice la embajadora, que es de Asia-Pacífico. Yo creo que eso es fundamental que lo tomemos en cuenta. Gracias, señor embajador González Gálvez. La siguiente pregunta sería: en Asia existen más de 70 acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, acuerdos de complementación, acuerdos económicos, acuerdos bilaterales, tanto a nivel regional como a nivel interregional. En este contexto, ¿qué implicaciones tiene para nuestra nación la multiplicación de tratados comerciales bilaterales firmados entre los países que conforman esa región? Si alguien quiere hacer uso de la palabra de los panelistas. Este tiene la seguridad de que funciona, que luego no necesariamente. De nueva cuenta, yo haría una diferenciación en términos temporales. Si nos atenemos al hecho de que México está fuertemente integrado a América del Norte, tanto en términos financieros como en términos comerciales, obviamente que las relaciones con socios de otras áreas, puede ser Europa, puede ser Asia, ocupan un lugar secundario. Y en ese contexto, la negociación de acuerdos entre socios diplomáticos de México, pero que tienen muy poca relevancia para nuestro país en la actualidad en términos económicos y financieros, en realidad tienen muy pocas repercusiones sobre la evolución de nuestras relaciones económicas internacionales. Lo que sí me parece importante, y yo ahí sí tendría una opinión un poquito diferente a la del embajador González Gálvez, es que si bien es cierto que no podemos hacer una discriminación a rajatabla de nuestros socios comerciales, yo creo que sí es el momento de hacer una diferenciación en términos de cuáles son las áreas que definen la relevancia de un socio para nuestro país. Por ejemplo, yo creo que en términos financieros no todos los países son iguales y por lo tanto los esfuerzos en términos político-diplomáticos necesitan ser diferenciados. En el caso de las relaciones de México, el principal socio financiero es Europa, en segundo lugar viene Asia y dentro de Asia el principal socio financiero es Japón, Corea, Taiwán, Singapur, India. Y en ese sentido creo que podría hacerse una diferenciación en términos de las áreas que son de interés para México. En el
terreno comercial la diferenciación es completamente diferente, pero nos vamos a encontrar nuevamente ahí algunos de los mismos países, aunque el orden jerárquico sea totalmente diferente. Y finalmente decíamos que en la actualidad tampoco nos podemos limitar únicamente a los campos económicos. La cooperación política creo que es uno de los ejes principales que permitiría a México salir de este aislamiento relativo en el cual nos encontramos, justamente por haber privilegiado una política exterior basada sobre ejes económicos a una conjugada con ejes políticos. Y sin duda para el área del Pacífico tendríamos que poner los ojos ya no en países en particular, sino, creo yo, en la región del sudeste de Asia. La ANSEA es un actor político de primer orden, y en este lado del océano, no solamente en México, sino también en América Latina, desconocemos lo que hace la ANSEA en términos de discusiones y de tratar de poner en práctica mecanismos de diplomacia preventiva para garantizar la estabilidad regional a través del Foro Regional de ANSEA. Yo creo que en ese sentido ANSEA debería de ser un actor privilegiado para México en el terreno político, y por supuesto en el marco, yo insisto mucho en el marco de la Alianza del Pacífico, porque es ahora considerado como el eje de intervención. Para la Alianza del Pacífico, la ANSEA debería de ser también un objetivo primordial para vincularse a la región, insisto, en términos políticos más que en económicos. Muchas gracias. Señor embajador González Gálvez. En respuesta a la pregunta que se nos hace respecto a los acuerdos bilaterales, déjenme compartir con ustedes la experiencia que yo tuve. Yo fui subsecretario 2 veces, los primeros 3 años del presidente Salinas y los primeros 3 años del presidente Zedillo. Hasta que me di cuenta que los subsecretarios son como los perros de rancho, que los dejan sueltos cuando hay problemas y los amarran cuando hay fiestas. Pero pero sí les puedo decir que en APEC, el grave problema de APEC es que no está en un tratado, no está consagradas las obligaciones en un tratado, y ese ha sido el problema. Entonces, ante el fracaso respecto al ritmo para comprometerse a abrir un espacio en los países miembros de APEC, los países miembros de APEC empezaron a firmar acuerdos bilaterales para llenar los vacíos que dejaba la negociación tan difícil de algo que no estaba basado en un tratado. Yo creo que eso es un elemento que quizás deba ser tomado en cuenta. Muchas gracias, embajador. Me parece de la mayor importancia este asunto de ANSEA, porque nos acompañan los embajadores de Indonesia, de Vietnam, de Tailandia, representantes de las Filipinas, de Malasia, y estoy seguro que estos comentarios que estamos haciendo aquí en este foro del Senado de la República son de mucho interés para ellos y seguramente para toda la audiencia. En efecto, la ANSEA es un proyecto que persigue la creación de la mayor comunidad económica del mundo en los próximos años. Aquí van a fluir libremente los bienes y servicios, las inversiones, las personas, y esto sin duda ha generado que diversos actores del sistema internacional lo tengan en la mira, buscando un mayor acercamiento en esta forma. Creo que ha quedado perfectamente aclarado por los señores panelistas la posición que debe tener México con ANSEA y sobre todo la explicación clara que han dado cada uno de ellos sobre el particular. En virtud de lo mencionado, ¿qué importancia, señores panelistas, debe tener MICTA para México? ¿Qué resultados debería pretender México de su relación con este grupo? ¿Cuáles deberían ser los puntos prioritarios de México para ser impulsados en el seno de MICTA? ¿Y cómo puede México aprovechar este bloque como herramienta para su desarrollo
nacional. Gracias, senador. Como me permití hacer referencia en mi primera intervención al tema de MICTA, sí quisiera dar un poco de continuidad al respecto. El espacio de MICTA se ha creado como un espacio que reúne a 5 países afines en su magnitud económica, en su vocación democrática, comparten intereses comunes, y quiero hacer referencia más amplia a esto posteriormente, intereses comunes para poder tomar acciones conjuntas, tal vez ante foros multilaterales o ante una agenda global compleja y diversificada como la que experimentamos hoy en día. Como ya señalaba en un primer momento, y como haciendo referencia a lo que decía la embajadora Pría, en efecto México es parte de esta región. Si extendemos el concepto de Asia-Pacífico en su sentido más amplio, podríamos llegar hasta Turquía, que también es miembro de MICTA, y por consiguiente podríamos decir que este es un foro Asia-Pacífico, entendido en un sentido bastante amplio. Pero lo importante de esto es que le da a México posibilidades para actuar junto con países afines que tienen preocupaciones comunes, que provienen de regiones muy distintas independientemente de que se ubiquen en zonas geográficas, 3 de ellos en la zona geográfica de Asia-Pacífico, pero con intereses muy diversificados, y que por consiguiente podemos, tal vez en un futuro, esto no se está planteando en este momento para MICTA, pero sí poder tal vez ir de la mano para hacer propuestas más pues de mayor alcance, de mayor envergadura en la agenda global. Y en este sentido yo quisiera apartarme un momento de MICTA para señalar que un aspecto adicional que me parece a mí muy importante en nuestra relación política con Asia-Pacífico es que con estos países de esta nuestra región, también podemos no nada más actuar en lo que es ese ámbito geográfico, sino también en los foros multilaterales. Tenemos puntos en común de preocupación, como puede ser el cambio climático, por ejemplo, que nos une con muchos de estos países de la zona del sur del Pacífico que se ven enormemente afectados por este tipo de problemas. Ya mencionaba yo el tema de terrorismo hace un momento, el problema del narcotráfico, es decir, hay puntos de interés que nos unen de manera muy diversificada con países de diferentes niveles de desarrollo económico, de magnitud en población, pero que sin embargo podemos junto con ellos fortalecer una relación que nos permita actuar juntos en diversos foros multilaterales. Y en este sentido, regreso a lo que decía el embajador González Gálvez, que no podemos hacer distinciones, porque en este sentido, con algunos de estos países con los que tal vez la relación bilateral de México no sea muy grande en términos económicos o muy intensa en términos políticos, o no haya un gran intercambio de turismo, pero podemos de manera conjunta presentar iniciativas o promover acciones que son de interés común en foros como Naciones Unidas o en otros. Gracias. Gracias, embajador. Embajadora Melba Pría. Sobre MICTA. MICTA no es un bloque. Son un grupo de 5 países que pertenecemos al grupo de los 20. Si nos juntamos, hoy por hoy somos la 5ª economía del mundo. Y yo creo que uno de los puntos interesantes de MICTA es que nos saca de nuestra zona de confort, nos saca absolutamente de nuestros socios tradicionales: México, Indonesia, Corea, Turquía, Australia. No importa cómo dibujemos las líneas, son líneas muy lejanas. Entonces, para México y para todos los socios de MICTA, pensar en MICTA ha sido el primer reto.
Sonaba muy bien eso de que, bueno, vamos a juntarnos, somos socios afines, tenemos más o menos las mismas economías, podemos hacer planteamientos interesantes, pero ha sido un trabajo bilateral y multilateral importante de ponernos en la misma lógica de saber qué queremos con MICTA. No somos un bloque dentro de G20, no queremos ser el contraespejo del BRICS, no queremos ser el MISTA, no queremos ser todas esas cosas que todo el mundo nos va poniendo sellos. Pero ¿qué es MICTA? MICTA es la gran posibilidad para los miembros del MICTA de hablar, sí, con países afines, pero fuera de nuestra zona de confort. Y eso es lo que es interesante para México. Regionalizarse sin regionalizarse. Hacer una región que es distinta a una región geográfica, que es más una región estratégica. Asia-Pacífico en particular y Asia en general es una región con muchos conflictos, con conflictos soterrados y conflictos reales. Esperemos que nunca lleguemos a más allá de eso, pero así como se dice que el siglo XXI es el siglo de Asia y quizá en algún momento el siglo de África, ojalá, y América Latina y en particular México es parte de la región de Asia-Pacífico, ojalá no sea el siglo XXI el siglo de los conflictos de Asia-Pacífico. Hablamos así muy por encimita de Japón y China y de Corea, pero hay tensiones latentes con el mar de la China. No hemos hablado suficientemente de la India, pero la India tiene conflictos importantes en sus fronteras de muchos tipos. Es un país inmenso que está y se siente como si fuera una isla. Hay hegemones económicos más allá de la China en Asia-Pacífico. Japón, a pesar de sus problemas económicos, sigue siendo un factor económico en la región y geopolítico en la región. Corea cada vez más tiene puntos importantes de negociación en sus posiciones tanto políticas como económicas. Sus tensiones entre el sur y el norte ahí están, que no se nos olviden. Y lo que esos países del norte de Asia significan para cada uno de ellos y para la región de Asia-Pacífico. ANSEA sin duda como una fuerza económica, digamos, naciente, latente, presente, pero quizá también como un balance para la fuerza política que significa el norte de Asia. Y la India coqueteando en sus posiciones de no alineación, sin duda con Rusia, pero también con Estados Unidos, con una relación muy conflictiva con China, pero importante, con una visita reciente a Japón, pero con problemas con Pakistán. Pakistán, Afganistán, ¿son parte de Asia o son ya parte del Medio Oriente? Pero Medio Oriente pues también es Asia. Entonces, hablar de Asia-Pacífico, hablar de Asia en general, es hablar de una región, sí, muy rica económicamente, sí, muy rica poblacionalmente, pero también de una región con altas probabilidades de conflicto en el Mar de la China, en el Océano Índico, una región geopolítica para todo esto que estamos hablando del comercio internacional, en donde cada vez más se estrechan los canales de paso entre las diversas regiones del mundo. Y por eso es tan importante que el Senado de la República haya abierto un foro específico sobre una región tan rica y tan importante del mundo. Muy bien, embajadora, muchas gracias. Por favor, embajador. A lo que ya explicó Melba Pría muy bien, que el MICTA surge dentro del esquema del G20, que a su vez es un subproducto de las negociaciones monetarias y financieras internacionales que no ha podido avanzar esa negociación. Sí, el G20 es un invento ad hoc para poder, es como cuando está la asamblea, el plenario, no se avanza, se convoca un grupo de trabajo a ver si se traban las cosas. Yo no sé si el MICTA tendrá, más allá de esos objetivos, de esas coincidencias que pueda haber en la negociación
monetaria y financiera para cambiar la arquitectura monetaria y financiera del mundo, que es el gran problema, pueda, después de que fracasen o solucionen algo en el G20 y en el Fondo Monetario del Banco Mundial, seguir avanzando. No lo sé. Gracias, embajador. Antes de pedirle a nuestro presidente del Senado que diera por concluidos los trabajos de esta reunión sobre Asia-Pacífico, yo quisiera darle la palabra a nuestros jóvenes invitados, intercambiar con algunos de ellos algunas opiniones, por lo que pido a la maestra de ceremonias, si tiene alguna pregunta ya realizada, las lea y deje abiertas las respuestas por parte de nuestros panelistas. Por cuestión de tiempo, yo pediría que fueran 3 o 4 preguntas. Si ya tiene alguna y si no, para que hagan favor de levantar la mano. Gracias, senador. Efectivamente, tenemos varias preguntas de los jóvenes. La primera de ellas, Laura Karina Gutiérrez, del Instituto Mora, de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, pregunta: India y México tienen una larga relación de amistad. Sin embargo, ¿qué deben hacer ambas naciones para darle mayor impulso y aprovechar al máximo el potencial de cada uno para tener una relación más estrecha? De Mario Rodríguez Cárdenas, de Negocios Inteligentes, pregunta: Corea tiene un enorme avance a nivel mundial en cuanto a educación y a tecnología. ¿Qué programas mexicanos existen para traer proyectos de desarrollo a nuestro país? Y la tercera pregunta, de Jesús Aviña, del IPN de Negocios Internacionales, dice: ¿APEC y ASEAN se complementan o en un futuro cercano podrían contraponerse objetivos y de este modo reducir el crecimiento de la región? Muchas gracias por la pregunta sobre la India. México ha tenido importantes relaciones no solamente con la India, sino con los 12 países que se mencionaron y muchos otros, 12 embajadas residentes, pero relaciones con muchos países del Asia. Hemos sido amigos, hemos sido compañeros, en algún momento fuimos parte de los no alineados, de muchas y muy importantes iniciativas. Pero México, con todo respeto, le ha faltado consistencia en su relación con Asia. Le ha faltado visión de su relación con Asia. Lo que nos falta es dejar de ser amigos, y no digo en contraposición no ser amigos, y ser realmente socios. Tener una relación estratégica con la India. La India es todas las cosas que se dicen de la India y mucho más. Los mexicanos tenemos una relación romántica con la India. Nos gusta el Taj Mahal, nos encanta ir a hacer yoga, creemos en el hinduismo y somos iluminados. Pero la India es un país completamente distinto al que nos imaginamos. Es un país complejo, es un país con una gran burocracia y es un país que no conoce México. México conoce a la India desde esa lógica romántica que tiene de la India, pero México le hace falta y ha avanzado sin duda en su relación con la India estratégica. Tenemos una asociación estratégica que quiere decir ¿qué? ¿Cuáles son los puntos específicos de esa asociación estratégica y cuánto hemos hecho para que la India voltee a ver a México? México voltea a ver a la India, pero la India voltea a ver a México. En sus relaciones con América Latina, el primer socio comercial de la India, su primer inversionista es Chile, su segundo inversionista es México y su tercer inversionista es Brasil, pero su relación estratégica es con Brasil. Que sigan teniendo su relación estratégica con Brasil, no hay problema, tiene toda una lógica
de discurso de las relaciones sur-sur, de la cooperación sur-sur, pero que también sea México. Necesitamos relaciones políticas con la India mucho más profundas. La India es el país de Asia con quien México tiene menores coincidencias en Naciones Unidas. Y no es gratuito, es histórico. Tenemos un problema con desarme, tenemos un problema con derechos humanos, digo de posiciones, no tenemos un problema con ellos de eso, pero de posiciones internacionales. Tenemos un problema de posiciones internacionales ante la OMC, tenemos un problema de posiciones internacionales de cambio climático. O sea, todos aquellos conceptos nuevos y viejos que para México son importantes en los temas multilaterales, casi en todos estamos en desacuerdo con la India. Ni ellos van a cambiar su posición, ni nosotros la nuestra, pero quizá deberíamos de empezar a acordar que no estamos de acuerdo y tratar de construir sobre las cosas en las que sí estamos de acuerdo. Tenemos una potencialidad inmensa en cosas económicas. México invierte y está presente en la economía de la India, cada vez más indios hacen negocios con México y necesitamos mayor presencia mexicana. Mexicanos a la India vamos como si fuera regalado. Indios a México solo vienen 40,000 al año y son, nada más para que nos acordemos, 1,250 millones de indios. Muchas gracias. En relación a la pregunta con Corea, ustedes disculparán, pero me va a salir mi ángulo de profesor universitario. Yo comenzaría tratando de explicar que cuando trabajamos en México sobre temas de Asia y nos encontramos con la literatura anglosajona, uno de los rasgos principales que encontramos en la literatura inglesa es que los países de Asia son considerados como los eternos contrincantes económicos. En los años 80 Japón era considerado el número 1 en contraposición a Estados Unidos. Japón entró en un periodo de dificultades económicas y ahora es China el contrincante de los anglosajones. Pero cuando estudiamos Asia desde la perspectiva de México o de América Latina, algunos de nosotros solemos poner más que nada el énfasis sobre cómo estas sociedades sirven de ejemplo a México, a los países latinoamericanos en vías de desarrollo. Y el caso de Corea creo que es un arquetipo de ese ejemplo, de los ejemplos exitosos asiáticos. En los años 70, 80, cuando la mayor parte de los jóvenes ni siquiera creo que eran proyectos familiares, en la literatura era muy común hablar de manera despectiva sobre Corea en torno a su proyecto de desarrollo industrial. Se decía que iba a ser un país maquilador, como después se dijo de México con el Telecán, que iba a quedar sometido a las fuerzas transnacionales, etcétera. Y en aquel entonces el PIB en general de Corea era inferior al PIB de México, el PIB per cápita también estaba muy por debajo del mexicano. Sin embargo, 30, 40 años después, habremos de reconocer que las condiciones son completamente diferentes. Hace 2 o 3 años, Corea ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional como un país avanzado, es decir, se ha incorporado al club selecto de las economías avanzadas, y en México seguimos siendo un país en desarrollo. Y esto viene a colación porque la pregunta concreta realizada esta mañana tiene que ver sobre las políticas de educación y desarrollo tecnológico. Si Corea ha llegado a convertirse en una economía avanzada es porque tuvieron la capacidad para
transitar de un proceso de industrialización basado en la industria pesada a uno en las industrias de la comunicación y de la informática. Pero para poder realizar esa transición tuvieron que invertir en el sistema educativo para lograr desarrollar los recursos humanos necesarios para esa transición. Y ustedes pueden verlos en las estadísticas, eso es evidente. El gasto en educación se concentró en la educación superior, abocado a aquellas áreas en las cuales iban a formar los ingenieros que iban a utilizar las empresas coreanas que han hecho posible esta transición. Creo que para México esto es un ejemplo que deberíamos de seguir con muchísima atención para tratar de explotar las ventajas que todavía tenemos antes que éstas desaparezcan. Muchas gracias. ¿Alguien más desea usar la palabra? En cuanto a si APEC, que es un foro, un mecanismo de conferencias, y ANSEA, que es un proceso formal de integración al estilo asiático, como dicen ellos. No empezaron con una carta magna, sino trabajando, y años después hicieron su carta magna, ¿no? Bueno, yo no veo ningún conflicto en tanto que APEC no es un bloque, no es un bloque económico, por eso es un proceso, es un foro, es un mecanismo de conferencias. Ese es un buen lugar para platicar, donde los jefes de Estado se conocen, tiene su valor político, pero nada más. Entonces no hay conflicto ahí. Muchas gracias. Por favor. Sí, enteramente de acuerdo con lo que dice el embajador Anguiano, y habría que señalar también que de hecho 7 de los 10 miembros de la ASEAN forman parte de APEC. Ahora bien, lo que me parece interesante es que en este contexto nuevo de APEC, con la propuesta del área de acuerdo de libre comercio de Asia-Pacífico, y estando dado que la propuesta de negociación de esto será no dentro de APEC, sino de manera paralela, es muy seguro que al momento en que los 7 miembros de APEC de ASEAN se suman a la negociación, empujarán también para que los 3 países que no participan en APEC participen también en las negociaciones del área de libre comercio, de tal manera que cuando menos en el corto o mediano plazos es muy difícil prever que haya un conflicto entre ambas instancias. Más bien lo que podríamos pensar sería una convergencia entre ambas y por lo tanto una repotenciación del proyecto del área de libre comercio de Asia del Pacífico. Gracias, embajadora Prea. Una nota más sobre APEC y ANSEA, y es el valor estratégico para México de ambas. Criticamos mucho a APEC porque todos esperamos más de APEC de lo que APEC es, pero para México APEC ha sido importante porque por lo menos una vez al año el jefe de gobierno mexicano, sus secretarios de Estado se reúnen con los jefes de Estado de la Alianza de la Cuenca del Pacífico. Es un valor estratégico y es un valor político para México ser miembro de la APEC. Ahora la ANSEA, como ya se mencionó aquí, es una alianza económica de 10 países de la región que casualmente tienen hoy por hoy un trabajo muy interesante con la Alianza del Pacífico. ANSEA y la Alianza del Pacífico se han reunido por 2 ocasiones, hay una hoja de ruta para relacionarse como bloques, la Alianza del Pacífico con la ANSEA, para aprender el uno del otro, para quizá empezar a comerciar, y ahí otra vez el valor estratégico que México, como parte de la Alianza del Pacífico, independientemente de las muchas cuestionamientos que se hicieron en la mesa sobre la Alianza del Pacífico y la relación con ANSEA. O sea, cómo México, siendo parte de un mecanismo económico digamos del Pacífico americano, se hace socio de un bloque económico del Pacífico asiático.
Ahí la importancia de ANSEA y la Alianza del Pacífico como una estrategia nueva. México ha tratado de ser miembro de diálogo, miembro observador de la ANSEA y no ha podido. Primero porque no se pudo, después porque había una moratoria y ahora porque sigue la moratoria. Entonces, el hecho de el diálogo entre ANSEA y la Alianza del Pacífico le da una ventaja competitiva a México también en estos mecanismos. Muchas gracias. Señor embajador. Yo simplemente quisiera hacer una respetuosa recomendación a los jóvenes. Hay un foro que yo les ruego que tomen como punto de referencia para analizar los problemas estratégico-militares que afectan el Asia-Pacífico. Me refiero al foro Shangri-La, que es el nombre de un hotel en Singapur y que se reúne anualmente. Es un foro en el que, por cierto, México participa, lleva ya un año de que está participando. Es básicamente intercambio entre militares de alto nivel y primeros ministros del Asia-Pacífico, donde se están analizando los problemas que afectan a la región, que son muchos y que de una forma u otra pueden afectar los esfuerzos de cooperación económica de los que hemos hablado aquí. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nombre del Senado de la República la extraordinaria participación de las y los distinguidos panelistas que, como ustedes se han dado cuenta, tienen toda la experiencia y todo el talento para hablar sobre este tema de Asia-Pacífico. Antes de pedir respetuosamente al señor presidente del Senado que clausure esta parte de México en el mundo, lo correspondiente a Asia-Pacífico, quiero señalarle a los jóvenes y a las jóvenes que nos encuentran presentes que los senadores de México estamos haciendo un serio trabajo de diplomacia parlamentaria. La diplomacia tradicional se está haciendo bien en México y tenemos embajadores, como ustedes lo han visto, del mayor de los talentos. Sin embargo, los senadores ahora estamos haciendo diplomacia parlamentaria. Estamos yendo al mundo, estamos yendo a los diferentes países, acercándonos con nuestros homólogos, acercándonos con senadores, con diputados, abriendo puertas, haciendo convenios para que los ejecutivos de nuestros países puedan tener una mejor posibilidad en las relaciones de un México que todos ustedes esperan que sea un México de más oportunidades y que sea un México más justo. Creemos en el Senado de la República que tenemos la obligación de apoyar a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, de abrir puertas y tener el México que todos deseamos para mis hijos, para mis nietos y para cada uno de todos ustedes y sus familias. Señor presidente, habremos de rogarle respetuosamente tenga la amabilidad de clausurar esta reunión. Vengo como ustedes a acceder al mundo de la diplomacia, escuchando las disertaciones de personas conocedoras del tema, de excelentísimos embajadores que pronto serán ratificados por el Senado, y desde luego encantado de poder convivir con expertos en este mundo encriptado de la diplomacia. Que las y los jóvenes, que los interesados en estos asuntos tengan acceso a ese mundo, el mundo de la diplomacia, es un privilegio, de verdad es un privilegio. En el Senado, como lo ha dicho el senador Torres Corzo,
estamos empeñados en cumplir la función constitucional que se nos tiene encomendada: evaluar y analizar la política exterior de México ante el mundo. Somos corresponsables, junto con el Ejecutivo, a través de la Cancillería, hoy en manos de un hombre gentil, de un diplomático natural, de un experto en temas económicos y temas internacionales, el canciller José Antonio Meade. Y con la Cancillería organizamos estos eventos. Organizamos porque somos los dos elementos que se coordinan para estos fines. Efectivamente, desarrollamos una labor permanente, pero queremos establecer protocolos para dejar instalada cómo se desarrolla esa labor. No que se reinvente el Senado cada 6 años y no deje experiencia. Queremos establecer los protocolos, los lineamientos para que se desarrolle en lo sucesivo esta labor de análisis, de evaluación. Y para eso me encanta a mí, les debo de decir que como presidente del Senado, tan honrosa designación y cargo, inmerecido, lo digo con toda sencillez, de las cosas más estimulantes es la relación diplomática y el desarrollo de actividades sobre política exterior. Yo valoro mucho sus aportaciones en este diálogo, escenarios económicos y geopolíticos de Asia-Pacífico. De verdad ha sido muy interesante. El mundo ha volteado hacia Asia, a ese lugar lejano, de donde a través de un charco de agua del Pacífico podemos tener una comunicación fluida, económica y estratégica. Yo sí soy de los que pienso que hay que voltear a todas las naciones del mundo para crear relaciones estratégicas, no solamente al norte. Hay que buscar relaciones en todo el mundo y de manera privilegiada a América Latina, de manera privilegiada. Hacer desde el Estado mexicano una política exterior de liderazgo moral, cultural, de beneficio comercial y económico, pero sobre todo recoger de otrora, de otra época, el papel tan importante que jugamos en los escenarios de la diplomacia del mundo. México tiene mujeres y hombres de extraordinario calado en esa materia. Nos sentimos orgullosos, orgullosas de esta clase política en materia diplomática. De verdad que sí. Yo lo digo como reconocimiento que hace el Senado de la República a esta labor que se está desarrollando. Vean qué importante evento ha resultado, y lo mido no solamente por los diálogos, las mesas que han sido del más alto nivel, sino por el interés de ustedes, las jóvenes, los expertos, los embajadores que han hecho de este foro México en el mundo un evento extraordinario, extraordinario. Tenemos llena la sala del Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en un edificio contiguo aquí enfrente, con pantallas. Tenemos lleno la parte alta en un salón llamado Vitrales, con pantallas, y están ustedes físicamente presentes en este patio central. Gracias a todos, gracias a quienes fueron parte de este panel, al embajador Sergio González Gálvez, embajador emérito de México. Yo creo que los subsecretarios son un alma muy fuerte que le da consistencia al trabajo diplomático del país, y no como lo usted hizo llamar en un lenguaje poco diplomático, como perros de rancho. No, nuestro respeto para ellos.
a nuestra embajadora, distinguida embajadora Melba Pría, designada ante la República de la India. De verdad que sí, quedo impresionado de su conocimiento, de su presencia y de la seguridad, igual con la que todos expresaron esta mañana. Al embajador Federico Salas Lofta, embajador designado ante la República de Indonesia. Países verdaderamente sorprendentes, 220 millones de habitantes. No lo imaginamos. Ojalá el futuro no nos alcance en México con ese número de habitantes. El embajador Eugenio Aguiano, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica y ex embajador de México en China. Gracias, de verdad lo valoramos su presencia. Y al doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Gracias, señor doctor. Y desde luego, al coordinador de esta mesa, de este diálogo, a nuestro embajador en el Senado, Teófilo Torres Corzo. Gracias, Teófilo. Destaco la presencia de la senadora Iris Vianey, secretaria técnica de la Comisión, de la Comisión Asia-Pacífico, Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. A todos ustedes muchas gracias y de verdad los invito para que mañana nos acompañen a clausurar este gran foro a las 6 de la tarde. Habrá embajadores de todo el mundo, mexicanos en el extranjero y extranjeros en México. Es a las 6 de la tarde. Compartamos este evento de clausura de esto que ha sido un éxito por su presencia, por su participación y por las aportaciones. Tendremos en el Senado insumos para productos legislativos en esta función constitucional de analizar y evaluar la política exterior. Muchas gracias. Valoro mucho su presencia. Gracias. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta mesa redonda, escenarios económicos y geopolíticos en Asia-Pacífico, en los cuales los presentes analizaron los escenarios económicos